Hola, yo soy Alejandra Martínez Castillo y este es un regalo especial para todas las personas que vieron nuestro video de miedos. Entonces, ahí nos encargamos de definir qué era el miedo, disectarlo, hacer un poquito de anatomía, etcétera, etcétera. Quien quiera verlo, por favor, regrese. Pero el propósito de esta mini cápsula es poder ahondar en los 5 miedos más comunes de los seres humanos, de los que habla Carl Albrecht. A mí, de nuevo, hay muchísimas definiciones de miedo, muchísimos psicólogos, psiquiatras, sociólogos que lo han explorado y lo han definido, pero estas grandes cubetas de las que habla Carl Albrecht me parecen súper claras y contundentes para poder entender nuestros propios miedos y poder definir si son reales o son imaginarios y si son racionales o de verdad nos estamos yendo a un lugar donde caemos en una espiral donde ya no podemos salir, porque nos vamos contando historia tras historia de terror y de verdad en vez de ver una película en el cine, la estamos viendo al interior de nuestra cabeza y así como cuando viene y sale el tiburón y todos gritamos en el cine aunque no estemos en el mar, lo mismo pasa con nuestras emociones. Hay algo que es bien relevante, que es que el cerebro no distingue la imaginación de la realidad. Entonces, si yo me estoy imaginando que voy a enfermarme, voy a sufrir un accidente, alguien de mi familia puede estar en riesgo, voy a perder el trabajo, va a haber desabasto, lo experimento como si fuera real. Entonces, algo muy importante es cruzar el puente cuando lleguemos a él. Si en este momento no hay desabasto, no hay enfermedad, no hay muerte en mi familia y como tengo a quienes tengo cercanos, no es prudente ni generativo estar imaginando que esto podría presentarse. Ojo, esto no quiere decir dejar de ser empáticos con quienes lo están viviendo, pero eso es distinto a experimentarlo en mí mismo y tener esta sensación donde me congelo, huyo o me peleo. Porque cuando estoy en este modo de supervivencia, continuamente me estoy congelando, huyendo o peleando, aunque la otra persona no genere ese gatillo o ese disparador, ¿no? Y no haga ninguna acción o palabra que tenga la intención de generar mi miedo. Pero como yo estoy en este modo, ¿no? De nuevo es como cuando acabo de ver una película de terror y se cae una caja en la cocina, pues brinco y me asusto. Si hubiera estado de día y estuviera limpiando y se cae la misma caja, no tiene el mismo efecto en mí. ¿Ok? Entonces, el propósito de esta pequeña cápsula es poder identificar qué otros múltiples miedos se presentan en estas cubetas de las que habla Carl Albrecht. Entonces, primero, el miedo a la muerte. Este es contundente, claro. Yo no sé si todos lo hemos experimentado alguna vez. Hay personas con condiciones mentales que no conocen el miedo o que incluso pueden ser temerarios, donde temerario no es ser valiente, ya después lo veremos en otra sesión, sino que simplemente voy tomando riesgos y riesgos por el placer de hacerlo y no tengo miedo a la muerte, ni a la mía propia ni a la de un tercero. Aquí cuando hablamos de miedo a la muerte, también tiene que ver con todo lo que implique un duelo. Muerte no solo es muerte, que es pérdida de vida. ¿Qué podemos entender también como miedo a la muerte? ¿No? Cuando se termina un ciclo. Cuando tengo, por ejemplo, un divorcio, eso es una forma de muerte. Cuando pierdo un trabajo, esa es otra forma de muerte. Cuando se rompe una amistad de mucho tiempo o que era muy significativa para mí, también es una forma de muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para atender este miedo? Si es real cuando se presenta y cuando hay muerte, es vivir el duelo. Cuando es irreal, bueno, y en realidad nunca es irreal, porque nosotros siempre estamos en riesgo de muerte, somos seres finitos, pero la diferencia es estar pensando siempre todo lo malo que podría pasar. ¿Cómo atiendo el riesgo de muerte? Tomando las precauciones necesarias para yo no tener la muerte y compartir con la gente que me importa cómo cuidarse para prevenir el riesgo de muerte. Cuando estamos hablando de relaciones, ¿no? La manera es estar abonando a la relación, construirla y saber que hice todo lo necesario para que esta muerte no sucediera. ¿Okay? Hasta ahí vamos para que vean que el miedo a la muerte no simplemente es perder la vida, tiene que ver con perder cualquier cosa que es relevante para mí y que implique un duelo. Segundo miedo, miedo a perder la autonomía. Lo veo continuamente en muchos ejecutivos donde después de explorar qué es lo que le pasa o que están enfocados en resultados o que dicen yo vengo a estar aquí 3 años, 5 años, es un miedo al compromiso, ¿no?
Todos somos muy libres de decidir lo que queramos y hay personas, por ejemplo, que deciden no contratarse o no tener hijos porque verdaderamente lo hacen desde un lugar de conciencia diciendo esto es la vida que quiero y no quiero esto otro. Pero muchas personas lo hacen por miedo a comprometerme. Hay gente que ni siquiera se compra una mascota porque sabe que implica una responsabilidad y que entonces pierdo mi autonomía. Porque si tengo que despertarme a cierta hora para pasearla, para darle de comer, para atenderla, etcétera, etcétera, tiene que ver con mi sensación de libertad, mi creencia de libertad. Efectivamente, hay cosas que nos pueden quitar la autonomía por completo, como estar en la cárcel, por ejemplo, ¿no? O vivir en un estado totalitario, o estar en un toque de queda y no poder decidir qué quiero hacer en libertad con mi cuerpo. Pero la autonomía también tiene un componente mental. Nadie puede obligarme a creer lo que no quiero, ¿no? Ni lo que yo sé que es importante para mí. Aquí, ¿cuál es el riesgo? Bueno, casarnos con nuestras creencias y pensar que desafiarlas es estar atentando contra la autonomía, cuando en realidad lo que estamos haciendo es expandiéndola. Porque yo, entre más cuestione mis propias ideas y mi identidad y vea que lo que creo es absolutamente real o cosas que creía ya no lo son, suman y me permiten tener mucha mayor autonomía y libertad porque me conozco mejor. Entonces, si tienen miedo a estar en pareja, a tener hijos, a hacer un proyecto que les implique esfuerzo, dedicación, creación, muy probablemente por ahí esté el miedo a perder la autonomía. Por ejemplo, incluso a veces poner un negocio y que tenemos muchos años queriendo hacerlo y no lo hemos hecho, habrá que revisar ahí si no es miedo a perder la autonomía. No decir, ok, me tengo que dedicar a esto y muy probablemente ya no pueda yo solo decidir a qué hora ir o empezar o hacer, porque para que un negocio funcione no es al revés de las organizaciones. Cuando uno pone un negocio no es que trabaje menos, muchas veces trabaja mucho más y se pierden los fines de semana. Entonces, pregúntense por ahí quienes han querido empezar algo, si no hay detrás este miedo al compromiso por miedo a perder la autonomía de los fines de semana, las horas libres, las creencias, etc. El tercer miedo es el miedo a la soledad. Aquí este es importante, no solo en cuanto a, bueno, voy a perder a todos mis amigos o por muerte o porque me cambio de ciudad o porque no tengo pareja, sino con lo que está asociado es con la sensación de abandono. Me da miedo que alguien me deje. Y ya después vamos a desafiar esta creencia también, porque la gente no nos deja y no se nos va. La gente simplemente se va, ¿no? Y termina con una relación. Yo muchas veces he escuchado de parejas y de empleados en organizaciones, ¿no? Es que me dejaron. No te dejaron, ¿no? Dejaron la relación y tú sigues aquí. O siempre mi pregunta de broma es, ¿te dejaron en dónde? ¿No? ¿A dónde te fueron a dejar? Entonces, este miedo a la soledad tiene que ver con el abandono y muchas veces es un miedo irracional, irreal y patológico, porque no está pasando, no estoy quedando sin esta compañía, sin este sistema de soporte y sin embargo yo lo estoy experimentando, yo me experimento sola y esto lo veo mucho en estas mujeres que de repente nos creemos supermujer y que todo lo tenemos que hacer solas y que parte de nuestra identidad está en yo sola resuelvo y esto es una falacia que además nos hace muchísimo daño porque nosotros estamos diseñados para estar en redes, en comunidad y dar y recibir ayuda. Entonces muchas veces este miedo a la soledad o cuando sucede es porque nosotros mismos los generamos, ¿no? ¿Quién va a querer estar con una persona que continuamente hace juicios, que no se permite recibir ayuda porque no solo se trata de dar, ¿no? Que a la hora de estar conversando siempre está en este automático de huir o pelear? Entonces, esto también genera la soledad, estas respuestas automáticas frente a este miedo cuando no lo identifico y muchas veces cuando quiero aprenderme de alguien, ¿no? O sea, sostenerme de alguien más, es cuando más soledad se manifiesta, porque cuando estoy en relajación y puedo comunicarme y conectarme, el miedo a la soledad disminuye, ¿ok? El cuarto miedo, el miedo a la mutilación, a perder un órgano que ya no me permita moverme en libertad, estar en el mundo como normalmente estoy y además nosotros estamos diseñados para ser seres completos. Entonces, cuando existe la posibilidad o la realidad de perder algún órgano o alguna parte del cuerpo, por supuesto que se presenta este miedo. Por eso le tenemos miedo también a las cirugías que extirpan algo, ¿no? Porque de alguna manera nos están quitando parte de quienes somos nosotros y además
también muchas veces del funcionamiento que entendemos que tiene que ver con quienes somos. Por ejemplo, cuando a alguien le extirpan la matriz, es ok, entonces ya no voy a menstruar ni voy a tener estas hormonas que me permiten estar en el mundo como he estado hasta ahora. Entonces, es muy natural, pero muchas veces también este miedo se presenta sin razón alguna, sobre la imaginación. Es que te imaginas y si me hubiera cortado y qué haría sin mano y qué haría si hubiera sido peor el accidente. Y entonces empezamos a futurear en una conversación en espiral destructiva y empezamos a experimentar el miedo como si yo hubiera pasado esa mutilación cuando no ha sucedido. ¿Okay? Y el quinto miedo, que está presente en realidad también en todos nosotros y que se puede manifestar mucho más en estos momentos cuando tenemos que dar resultados en momentos de incertidumbre o de incomodidad emocional o incluso de sufrimiento y de dolor, es el miedo al daño o prejuicio. Perjuicio del ego. Prejuicio es tener un juicio anticipado y perjuicio es un daño del ego y del alma, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del ego es como algo que debemos dominar, domar, que está mal, que no es. Pero aquí ego hablamos de este ser de intimidad en nosotros. Cuando yo me presento frente a los demás y experimento vulnerabilidad, que eso es muy positivo y lo vamos a experimentar, o experimento miedo, donde siento que la otra persona puede descalificarme, humillarme, yo mismo sentir vergüenza por algo que no hice. Fíjense cómo aquí ni siquiera tiene que ver con la colectividad. Muchas veces, cuando yo atento contra un valor importante para mí, por ejemplo, si yo me hice una promesa de dejar de fumar y me pongo nerviosa y fumo, ¿no? O me hice una promesa de no estar en contacto con alguien que sé que me hace daño y lo vuelvo a hacer por una serie de cosas, existe un daño a mi intimidad, porque estoy atentando contra mí y entonces puedo sentir vergüenza, humillación, no solo generado por un tercero, sino generado por mí mismo. Aquí también se presentan toda la parte de hablar en público, también empezar un negocio. ¿Por qué? Porque bueno, si no funciona, ¿qué va a decir eso de mí? Aquí viene la gran palabra de el fracaso, ¿no? Y también por eso muchas veces no terminamos relaciones que ya no nos funcionan porque está el qué dirán de la gente, ¿no? Yo tengo esta construcción de lo que es valioso en mi familia y en mi identidad y entonces no puedo terminar con esa relación o me da miedo terminarla porque se va a ver dañado o lastimado aquello que creo de mí o aquello que mi familia cree de mí, ¿no? O mis colaboradores. Entonces, en este sentido, les invito a que exploren estos miedos, vean cuál es su respuesta natural y también observen cómo muchos de estos miedos se disparan por estar en el automático y por estar viviendo únicamente en lo que nos imaginamos y no en lo que está ocurriendo realmente. Si alguien quiere profundizar más en este tema o cualquier otro, no se olviden de ponernos un mensaje, seguirnos en Facebook y en Instagram como @ale.mcastillo. Si me contactan por mensaje directo o me mandan un correo a alejandra@tunombreaqui.mx, podremos cuadrar sesiones, podemos tener talleres de equipo, podemos tener estas conversaciones para acomodar este miedo y hacerlo nuestro amigo. Otro gran riesgo es que pensamos que el miedo es nuestro enemigo o nos quiere poner en una situación donde ya no podemos actuar. Pero el miedo lo que nos está hablando es que hay algo detrás de él que me importa y que no estoy alcanzando a ver y que es relevante atender, acomodar, ¿no? Y después aprender de él. Muchísimas gracias. Si les gustó, compartan. Los veo muy pronto. Les mando un beso.